camino. Y listo, muchachos. Ahora sí, empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemáticas. Ok, como les había comentado, en la clase de hoy vamos a empezar a ver geometría. ¿Ok? Y de geometría hay ciertas cosas que ustedes ya deberían saber, pero que es normal si se les olvida. ¿Ok? Cuando yo digo ya deberían saberlo, es verdad, ya lo vieron antes. Pero es normal si se les olvida. Así que si tienen dudas, aprovechen de preguntarme. Aprovechen de anotar todo este formulario porque lo vamos a usar mucho de aquí en adelante. Este formulario o este resumen de fórmulas está bien completo, ¿ok? Bien completo. Es todo lo que vamos a ver nosotros de geometría. Primero, cuando hablamos de geometría, nos podemos referir a figuras geométricas o a cuerpos geométricos. Es lo más general. ¿Quién me dice la diferencia entre figuras geométricas y cuerpos geométricos? ¿Alguien sabe lo que es una figura? ¿Alguien sabe lo que es un cuerpo geométrico? A ver, ¿quién me dice algo de una figura? ¿Qué saben de la figura? Nadie. A ver, Sebas, Eduardo, Alejandra. Ahí llegó Alejandra y Alejandra ni siquiera me saludó. Yo sí lo saludé, lo que pasa es que no me ¿Sí me escuchó. saludaste, Ale? Ay, no te escuché. Ok, Ale, ¿cómo estás tú, Ale? No sé, Cuéntame, ¿qué es una figura? no sé, o ¿Qué sea, es una figura geométrica? no sé cómo explicarlo. Ok, vamos a aplicarlo rápidamente, ¿ok? No es necesario que ustedes sepan definiciones matemáticas de esto. Lo que sí quiero es que las reconozcan fácilmente. Una figura geométrica es, hay dos opciones, o una línea poligonal cerrada, que es esto, un polígono, que cuando yo hablo del cuadrado, el rectángulo, el triángulo, son líneas poligonales cerradas, polígonos, ¿ok? Y así como están estos tres, que está triángulo tiene 3 lados, cuadrado y rectángulo tienen 4 lados, ¿cómo se llama el que tiene 5 lados? Pentágono, No escuché, Ale, dilo más fuerte. pentágono, Muy bien. El de 6 lados, hexágono. pentágono, hexágono. Después, el de 7. Ahí se me olvidó. El año pasado se lo dije todo. Ajá. El año pasado Alejandra los vio conmigo. Muy bien. Ajá. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama el polígono de 7 lados? Polígono de 7 lados. Empieza por H. Hexágono. Hectágono, ¿No escuché? hectágono, Heptágono. Oh, creo que Mariano también lo dijo. Muy bien, chicos. Ajá. Heptágono con P, ¿ok? E-E-P. Hepta. Hepta. Heptágono. ¿Ok? Esos prefijos que estamos viendo, penta, hexa, hepta, son prefijos griegos. ¿Ok? Todos esos nombres de los polígonos vienen de Grecia. Vienen de Grecia, que eran los que estudiaban realmente los polígonos. La matemática de antes de Cristo. ¿Ok? De antes de Cristo. Ahora, ajá, después del hectágono, ¿cuál es el de 8 lados? ¿Quién me dice cómo se llama el polígono de 8 lados? octágono, Empieza por O. ¿No octágono, escuché? Octágono. octágono. Muy bien, Alejandra. Octágono. El de 9 tiene 2 nombres. El de 9 tiene 2 nombres. Por decir algo, 9 hectágono, no sé. 9 cágono no es. No, 9 cágono no es. Pero más o menos. Empieza por N. Hay un nombre que empieza por N. A ver, Mariano, ¿te lo sabes? Ok, el de 9 lados se llama nonágono. Nonágono, como las nonas. La nona, la abuelita de los italianos, nonágono, así. Y o también le pueden decir al de 9 lados, eneágono. Los dos son correctos, ¿ya?
Y ahora voy con el de 10. El de 10 deberían sabérselo. ¿Cómo se llama el polígono de 10 lados? ¿Ah? Decágono. Ese sí, decágono. ¿Y el de 11? Ese tenía un nombre bien exótico. ¿Cómo se llama? No escuché, Ale. Ale. El de 11 lados. Se parece al decágono. Se parece al decágono, pero tiene algo adelante. En decágono, una cosa así. No. ¿No? Un decágono se llama. Ah, Ajá, muy bien. Ese es Nata. Ajá. Un decágono, chicos. Un decágono. El de 11 lados se llama un decágono. Y el de 12 se llama dodecágono. ¿Ya? Eso es todo. Hasta ahí tienen nombres fáciles. Tienen nombres, digamos, que se usan mucho. Ya de ahí en adelante se les puede decir polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, y así sucesivamente. ¿Okay? Estos son polígonos, líneas poligonales cerradas. ¿Qué significa línea poligonal cerrada? Que son segmentos, o sea, son segmentos rectos que están unidos por sus vértices y que se cierran. Eso es una línea poligonal cerrada. ¿Ya? Además que no se cruza ninguna, o sea, no puede estar como que, por decirles un ejemplo, vamos a hacer un dibujito aquí, por decirles un ejemplo, eso no es un polígono porque está cerrado ahí, ¿sí se entiende? Ese no es un polígono, a pesar de que está hecho de líneas rectas, eso no es un polígono. ¿Sí se entendió? ¿O hay duda? Se entendió. Se entendió. Ok. Si quieren copiar los nombres de los polígonos, chévere, porque tienen que sabérselo. Tienen que saberse los nombres, ¿ya? Van a haber ejercicios donde vamos a empezar a resolver problemas donde ustedes tienen que saberse los nombres de los polígonos. Y por otra parte, además de los polígonos, otra figura que no es un polígono es el círculo, ¿ok? El círculo no es un polígono porque no está hecho de líneas rectas, sino que el polígono, perdón, el polígono no, el círculo, es una figura que equidista, es decir, tiene siempre la misma distancia con respecto a su centro. ¿Ya? Y a esa distancia se le llama R. ¿Por qué se le llamará R aquí? ¿Qué significa la R? El radio. El radio, ¿ok? La distancia de que hay desde el centro de un círculo hasta cualquiera de sus puntos se le llama radio. Y ustedes tienen que reconocer eso. Ahora, además del radio, en el círculo hay otro segmento muy importante que lo divide en dos partes iguales. ¿Cómo se llama ese segmento? Vamos a ponernos como... ¿Cómo se llama el segmento que divide el círculo en dos semicírculos? Ese que dibujé ahí. Empieza por la letra D. Empieza por la letra D. ¿Nadie lo conoce? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Sebas, ¿cómo se llama ese segmento que divide, o sea, pasa desde un punto de la circunferencia, pasa por el centro y llega hasta la otra parte? ¿Cómo se llama ese segmento? Sebas, Paola, Eduardo, inténtenlo, a ver. El perímetro. No, no es el perímetro. Ah, no, el área. El diámetro. El diámetro. El diámetro. Mariano me escribió por el chat cuerda. Eso es una cuerda, pero es la cuerda máxima. ¿Ok? El diámetro es una cuerda, pero es la cuerda más grande que tú puedes trazar en una circunferencia. ¿Ok? Entonces, es un nombre muy particular que se llama diámetro. Es un segmento muy particular que se llama diámetro. ¿Ya? Y el diámetro tiene una relación con el radio. ¿Cómo es la relación del diámetro con el radio? No es que sean novios ni nada de eso. ¿Cuál es la relación entre ellos? Que uno es del círculo completo y otro es de la mitad. No es eso, pero se parece. O sea, sí, yo creo que podemos decirlo así. Está bien dicho. Eso me lo dijo fue Paola. Se puede decir así, pero lo Sí. correcto es decir que el diámetro es el doble del radio. ¿Ok? O sea,
Si tú llegas solamente hasta el centro, es un radio, pero si lo haces de completa la circunferencia, sería el diámetro, ¿ya? El diámetro es el doble del radio, es eso. Esa es la relación matemática. Esto tienen que saberlo, muchachos, es súper básico. No les voy a preguntar los otros tipos de segmentos de una circunferencia, que por ahí me lo dijo Mariano, porque Mariano creo que lo debe estar viendo en este momento, o lo tiene que ver este año, y lo vio el año pasado conmigo. No, perdón, Mariano no vio eso el año pasado conmigo, creo, no sé. Que son la cuerda, una tangente, una secante, un arco. Esos son otros elementos de la circunferencia, pero que no voy a concentrarme en eso porque no me parece importante en este momento. Ahora, estas 4 figuras son las más importantes que ustedes tienen que conocerlas como si fuese ¿cómo se llama? La palma de su mano. Estas 4 figuras son súper básicas. Todo el mundo tiene que conocerlas. De hecho, mi bebé de 3 años ya las conoce toditas. Y me puede calcular el área del perímetro de todas. No, mentira. Tampoco tanto. Pero es eso. Todos los niños pueden conocer estas 4 figuras. Ahora, ¿por qué son figuras geométricas? Las figuras geométricas son figuras planas. ¿Ok? Yo puedo dibujarlas en una pizarra porque son planas. ¿Ok? Son planas. Tienen solamente 2 dimensiones. El largo y la altura. Esas son las únicas dimensiones que tienen estas figuras planas. ¿Ya? Ahora, a esas figuras planas se le puede calcular lo que es el área y lo que es el perímetro. ¿Quién me dice qué es área y qué es perímetro? Por ahí Sebas me había hablado del perímetro, pero él se equivocó. Él pensó, o sea, confundió perímetro con diámetro. El perímetro es lo que ¿Qué, qué es el es perímetro, Sebas? el borde. Ajá. ¿No escuché? Es el borde. El borde. Muy bien, Sebas. El perímetro es la longitud del borde. Si ustedes ven un cuadrado, la suma de los 4 lados, ese es el perímetro, porque es todo el borde del cuadrado. ¿Ya? Como en el cuadrado. ¿Qué características tiene el cuadrado? ¿Por qué es un cuadrado? Esa cosa. ¿Por qué es un cuadrado? Porque ¿Quién me todos sus dice? lados son Porque iguales. Tiene, Eduardo me dijo Todos sus una, lados. pero falta otra. Tiene 2 características importantes. Tiene 4 lados iguales y ¿qué más? Cuatro lados iguales y ¿qué más? Los ángulos. ¿Cómo son los ángulos? de 90 grados. De 90 grados. Todos sus ángulos son de 90 grados o son ángulos rectos. ¿Ok? Esas son las 2 características que definen al cuadrado. ¿Ok? 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. ¿Ya? El rectángulo, ¿qué es lo que lo define? Al rectángulo, ¿qué es lo que lo define? ¿Qué es un rectángulo? Ay, perdón, se me fue. ¿Qué es un rectángulo? El nombre lo dice. ¿Qué es un rectángulo? ¿Qué significa rectángulo? Tiene que ver algo con ángulo. ¿Alguien sabe? Nadie. Que todos son Rectángulo iguales. significa que tiene Son- 4 ángulos rectos. ¿Qué son ángulos rectos? De 90 grados. Recuerden que el ángulo recto forma 90 grados, una L. ¿Ya? En el rectángulo los 4 ángulos tienen que ser rectos. ¿Ya? Y las propiedades del rectángulo, bueno, van a ser varias. Una de ellas es que los lados opuestos, arriba y abajo o derecha e izquierda, son iguales. ¿Ok? Son iguales 2 a 2. Y son paralelos 2 a 2 también. ¿Ya? Ok. Ahora, no nos concentremos tanto en esas características, sino que nos vamos a ir a lo que es área y perímetro. Área y perímetro, dijimos que el perímetro era la suma de los 4 lados. En el caso del cuadrado, es 4 veces el lado, porque son 4 lados iguales. En el caso del rectángulo, es 2 veces la base, porque es arriba y abajo, y 2 veces la altura, porque es derecha e izquierda. ¿Ya? Ese es el perímetro del rectángulo. ¿Ya? Ahora les pregunto, ¿qué significa área? ¿Cuál es la diferencia entre área y perímetro? ¿Cuál es la diferencia entre área y perímetro? Que muchísima gente los confunde, pero son totalmente distintos. Que uno, el área es lo que está adentro
Eso, Y lo otro es lo que lo rodea a la figura. eso. ¿Cuál es el que está el área es el que está por dentro y el perímetro es el borde de la figura, lo que la rodea nada más? Muy bien explicado, Paola. Área es una superficie, la superficie que encierra una figura. Y esa superficie tiene dos dimensiones, ¿ok? Todo lo que está dentro. En un cuadrado tiene dos dimensiones porque es ancho y alto. En un rectángulo es ancho y alto. En un triángulo igual, ancho y alto, ¿ok? Igual en el círculo y en cualquier figura plana que tenga. Ahora, en el caso del perímetro es simplemente un borde. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, esto es un cuadrado, si yo lo corto aquí arriba, pan, como si fuese un alambre, y yo alargo ese alambre, entonces ese va a ser el perímetro. La distancia que tiene el borde nada más. Y lo mismo puedo hacer yo con la circunferencia. La circunferencia, si yo lo corto, pan, y abro la circunferencia, ese va a ser la longitud de la circunferencia. Yo no le digo perímetro. En el caso de la circunferencia no le digo perímetro, sino que le digo longitud de la circunferencia. Y aquí está la fórmula. ¿Ya? Longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. Y ahorita vamos a hablar de esa fórmula. ¿Ya? En cambio, el área es una superficie plana, algo que yo puedo tocar. El área es tangible, el perímetro no. El perímetro es prácticamente imaginario. Es una línea muy delgada que solamente tiene longitud. Es tan delgada que yo no puedo ni verla ni tocarla. ¿Ya? Es simplemente una distancia. ¿Sí se entiende? ¿Se entendió eso? ¿O hay dudas? ¿Ya? Es como si fuese un hilo, pero un hilo muy finito que no tiene, que no tiene grosor. No tiene grosor. Tiene largo nada más. Entonces, eso es área y perímetro. El perímetro tiene una sola dimensión, que es el largo. La superficie tiene dos dimensiones, que son largo y ancho, o base y altura. Y cuando yo me voy a cuerpos geométricos, ya ellos tienen tres dimensiones. Los cuerpos geométricos son los que están aquí abajo, ¿ya? Y estos cuerpos geométricos se dividen en dos grandes grupos. Están, por ejemplo, el cilindro, el cono y la esfera. Ese es un grupo grande. Y el otro son cubo, paralelepípedo y pirámide. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre esos dos grupos? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos grupos? Que uno como tiene la forma del triángulo, o sea, el cilindro, el cono y la esfera, y los otros del cuadrado y el rectángulo. El cilindro, el cono y la esfera no tienen forma de triángulo. El cono puede ser, pero el cilindro no tiene forma de triángulo. Ni la esfera tampoco. No es la forma de triángulo lo que lo separa. Buen intento, pero no es eso. Y lo otro que dije está bien, lo del cubo, paralelepípedo y la pirámide, No me acuerdo qué fue lo que dijiste. ¿Que tenían forma de qué? de círculo, o sea, de cuadrado y de rectángulo. Cuadrados y rectángulos. Ok, eso sí está bien. Sí tienen forma de cuadrados y rectángulos. Son rectos, vamos a decirlo así. Son rectos. Son como que bruscos, no sé cómo decirlo. No pueden rodar. No pueden rodar. Sí se entiende cuando digo que no pueden rodar. ¿Ya? Y el cilindro tiene bases circulares. Ok, el cono y el cilindro tienen base circular, pero la esfera no tiene base circular. ¿Cómo puedo saber yo en qué se parecen cilindro, cono y esfera? Cilindro, cono y esfera, ¿en qué se parecen? Cilindro, cono y esfera, ¿en qué se parecen? ¿Alguien por ahí que ayude a Paola? Yo les di una clave, que es que pueden rodar, ¿ya? Los tres pueden rodar. El cilindro, si yo tiro un cilindro, es como tirar una botella, yo puedo hacer que la botella gire o ruede, ¿ya? El cono, yo también lo puedo dejar rodar, ¿ok? No va a rodar, digamos, no se va a ir lejos,
pero va a rodar también como formando un círculo. El cono gira formando un círculo, digamos, pero rueda, es lo que quiero decir. Y la esfera sí puede rodar en cualquier sentido. La esfera rueda en cualquier sentido. Los tres pueden rodar, pero esa es una propiedad. Yo lo que quisiera saber es qué es lo que los define. ¿Alguien sabe de dónde viene el cilindro, el cono y la esfera? ¿Cómo se forma un cilindro, un cono y una esfera? ¿O nadie sabe eso? A ver, de una superficie. De un círculo, ¿no? No vienen de un círculo. No, no vienen de un círculo. No, no vienen de un círculo. No es eso. Vienen de un eje de simetría. Aquí Mariano me había dado otra respuesta. Dice de una superficie. No es de una superficie como tal. Pero sí vienen de una figura plana. Vienen de una figura plana y de un eje de simetría, un eje de rotación, vamos a decirle mejor. No es eje de simetría, sino eje de rotación. En este caso, o sea, eje de rotación significa, imagínense que es como un lápiz, ¿ok? Que yo lo hago girar a ese lápiz, pero le estoy pegando una figura plana aquí. Una figura plana, cualquiera de estas. Imagínense ustedes cómo puedo formar yo un cilindro como sólido en revolución. Eso se llama sólido en revolución porque se hace girar, ¿ok? Son sólidos en revolución. Los tres son sólidos en revolución. Cilindro, cono y esfera. ¿Qué figura tengo que pegarle yo al lápiz y hacerlo girar para que se forme un cilindro? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Profe, ¿qué dijo? ¿Qué figura tengo que pegarle yo a este eje de simetría? Por ejemplo, si yo le pego un cuadrado, si yo le pego aquí un cuadrado y lo hago girar, ¿se forma un cilindro o no? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué figura se forma si yo hago girar ese cuadrado? ¿Se imaginan hacerlo girar el cuadrado o no se lo imaginan? Ahí está. Si yo lo hago girar, se forma un círculo arriba y un círculo abajo. Y las dos partes de la derecha y de la izquierda son planas, hacia arriba, ¿cierto? ¿Eso es un cilindro o eso no es un cilindro? ¿Es un cilindro o no es un cilindro? Esta figurita que yo hice aquí. Alguien que me diga. ¿Eh? Un cilindro aplastado. Ok, pero es un cilindro. O sea, es un cilindro como achatado, porque a veces el cilindro puede ser muy largo también. Ok, pero el cuadrado es un cilindro, o sea, al hacer girar el cuadrado, queda un cilindro, digamos, donde la altura es la misma o la altura es la mitad del diámetro. ¿Ya? Podemos decirlo así. La altura es la mitad del diámetro. Es como un cilindro aplastado. Está buena esa analogía ahí de Mariano. Ahora, entonces, Mariano, ¿qué figura tengo que ponerle al eje de rotación para que se forme un cilindro de verdad? No un cilindro aplastado. O que forme todos los cilindros, porque ese es un cilindro realmente. Eso sigue siendo un cilindro. Lo que es un cilindro muy particular. Necesito formar otro cilindro distinto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa si yo le pego ahora ¿cómo se llama? Un rectángulo al eje de rotación? ¿Se formará un cilindro o no? El rectángulo puede ser muy largo.
o puede ser más ancho. El rectángulo puede tener muchas formas distintas. Pero si yo lo hago girar, ¿se forma un cilindro o no? ¿Qué opina Sebas? Sí, ajá, Mariano dice que sí. Pero hable, activa el micrófono. Entonces, sí se forma un cilindro, ¿ok? El cilindro viene de, perdón, se me movió otra vez. El cilindro viene de hacer girar un rectángulo a través de un eje de rotación. ¿Se entiende este dibujo o hay dudas? Entendido. ¿Todos entienden ese dibujo o hay dudas? ¿Hay alguien ahí? ¿Se entiende el dibujo o no se entiende el dibujo, muchachos? Profe, Entiendo el dibujo. Ajá, dígame, Victoria. profe, yo quedé como medio perdida. Ok, perdida. Vamos a hacer otra vez la explicación de esta. Estamos hablando de los cuerpos geométricos, Victoria. Tú, no me acuerdo en qué momento llegaste tú. Llegaste un poquito tarde, pero no me acuerdo qué tanto. Estamos hablando de los cuerpos geométricos. Yo le estoy diciendo a los muchachos que los cuerpos geométricos se clasifican en dos grandes grupos. Una cosa son el cilindro, el cono y la esfera, porque eso se llaman sólidos en revolución. ¿De dónde vienen sólidos en revolución? Que son cuerpos tridimensionales, pero que están haciendo girar a algo. O sea, hay una figura plana que gira y forma ese cilindro. ¿Ya? ¿Cómo es eso de hacerlo girar? Hay un eje de simetría, que en este caso estoy haciendo el eje de simetría en el medio, vamos a hacerlo en negro. Este es el eje de simetría aquí, o el eje de rotación, mejor dicho. Y a ese eje de rotación yo le estoy pegando un rectángulo. Si yo le pego un rectángulo y lo hago girar, se va a formar el cilindro. ¿Sí se entiende eso, Victoria? Si yo hago girar Sí, ese sí. cuadrado, ese rectángulo, se va a formar un cilindro. Eso es un cilindro. ¿Ya? Tiene base circular arriba y abajo y los dos lados o todo el lateral son rectos. ¿Ya? Eso es un cilindro. Ahora, voy con la segunda pregunta. ¿Qué figura tengo que pegarle yo a este eje de rotación para que se forme un cono? ¿Qué figura le pegamos para que se forme un cono? Al hacerlo girar. Un triángulo. ¿Lo escuché? Un triángulo. Un triángulo, ¿ok? Muy bien. Y no puede ser cualquier triángulo, tiene que ser un triángulo rectángulo. Si yo lo pego de un solo lado, tiene que ser un triángulo rectángulo, es decir, que sea ángulo recto aquí. Eso es lo que va a hacer que se forme un cono. ¿Sí se entiende? Sí. Cuando yo lo haga girar, se va a formar un círculo aquí abajo y ese círculo va a ir disminuyendo su diámetro hasta que llegue solamente a un punto, en la punta del cono. ¿Ya? Ese es un cono. Y ahora la pregunta, ¿qué figura tengo que hacer girar para que se forme una esfera? Un rectángulo. No. Si es un rectángulo, se forma el cilindro. ¿Cómo hago para formar una esfera? ¿Qué figura le pego para que se forme una esfera? Porque la esfera es una pelota. Es una pelota. Si yo le pongo un rectángulo, no queda una pelota. Un círculo. Un círculo. Puedo pegar un círculo o una semicircunferencia. ¿Ok? Si lo pego solamente a la mitad, esto es una semicircunferencia. Vamos a hacerlo en negro. Y después lo hacemos girar. Muy bien ahí, Paola. Entonces, una semicircunferencia aquí. ¿Ya? Bueno, me queda fea. Está un poquito más decente. Entonces, al hacerla girar, se va a formar la esfera. Queda del otro lado y la hacemos girar así. ¿Se entendió esa figura? ¿O hay dudas? ¿Se entendió? No ¿Ya? entendió.
Estos tres cuerpos geométricos, les dije figura ahorita, me disculpan, es una forma errada de expresarme. No le vamos a decir figura a esto, le vamos a decir cuerpos geométricos o cuerpos, ¿ok? Son sólidos en revolución, estas tres, porque se hacen girar a través de un eje de rotación, ¿ya? Todas las demás, cubo, pirámide y paralelepípedo, no hacen girar a nadie. De hecho, ellos no ruedan, son bruscos, tienen esquinas, ¿ok? Tienen esquinas. Estos puntos que yo estoy viendo aquí del cilindro, cono y esfera no tienen esquinas, ¿ya? No tienen esquinas, sino que estos tienen aristas. A los lados del cubo o del paralelepípedo o de la pirámide se le llaman aristas, ¿ok? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué tienen en común todos estos cuerpos geométricos? Todo ese grupo. ¿Qué tienen en común? ¿Son planos? ¿O cómo son? Tienen volumen. Tienen volumen. Muy bien, Victoria. Tienen volumen. ¿Y qué es el volumen? ¿Qué es el volumen? Lo que los diferencia de las figuras normales, o sea, los que son como los que, bueno, según lo que dice ahí, lo que le da almacenamiento, pero no quiero decir esa palabra, otra palabra, pero no se me ocurre. Ajá, dígalo de otra forma, pues. Espacio que ocupa un cuerpo, capacidad de almacenamiento. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Qué es un cubo? No es Como una figura plana, con rellenito, es que no se me ocurre. con relleno. Hay una palabra que empieza por tri. Tridimensionales. Tridimensionales. Ahí está. Esa es la palabra que tienen que decir. Todos estos cuerpos geométricos son tridimensionales. ¿Ustedes saben qué significa la palabra tridimensional? Que está en 3 dimensiones y se puede ver, o Está sea, en se tres. puede tocar y así. Exactamente, está en 3 dimensiones. Todo lo que está alrededor nuestro en este mundo tiene 3 dimensiones. Nosotros tenemos 3 dimensiones. ¿Ok? ¿Y cuáles son esas 3 dimensiones? ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Pueden decirla como ustedes quieran. Ancho, largo y altura. No sé, profundidad. eh, Pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿ok? Realmente el nombre es lo de menos. Lo importante es que sepan que son 3 dimensiones. Si ustedes están en una mesa, la mesa tiene un ancho, tiene un largo y tiene una altura, ¿ok? Esas son las 3 dimensiones de esa mesa. Y esa mesa ocupa un espacio en nuestro mundo, en nuestro universo, ¿ok? Ese espacio que ocupa la mesa es el volumen de esa mesa, ¿ya? Si ustedes van, por ejemplo, si ustedes tienen un departamento y ustedes quieren amoblar el departamento, ustedes no le pueden poner una mesa dentro del departamento que sea más grande que el apartamento. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Porque hay un espacio que nos limita. Ese espacio que nos limita es el volumen. Así se le llama, volumen. El volumen tiene 3 dimensiones, ¿ok? Y tienen que saber diferenciar lo que es área, perímetro y volumen. El perímetro tiene una sola dimensión. Les dije que era solamente largo. Ya, solamente largo. No tiene ni siquiera ancho. Es un hilo invisible. Es un hilo invisible que solamente tiene largo. ¿Ya? Ese es el perímetro. El área es una parte plana. Una parte plana que la puedo tocar, pero solamente como plana. Una pared, un piso, un techo, una pantalla, una pizarra. Esos son áreas. ¿Ok? Y el volumen es 3 dimensiones. Lo puedo tocar por todos sus lados. Puedo voltearlo, puedo hacerlo girar, ¿ok? Y eso es un volumen. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda con lo que les he dicho? ¿Ya? Ahora, el perímetro solamente se le calcula a las figuras planas. El perímetro solamente va para las figuras planas. Los cuerpos geométricos no tienen perímetro. Se les puede decir en tal caso la suma de las aristas.
¿ok? Pero la suma de las aristas no es un perímetro, ¿ya? No es lo mismo. La suma de las aristas sería la suma de todos los lados, pero eso no es un perímetro. Ahora, el área se le puede calcular tanto a las figuras planas como a los cuerpos geométricos, ¿ok? En los cuerpos geométricos, al área se le dice área superficial, ¿ok? ¿Qué significa? Que estoy viendo solamente la parte de afuera. Solamente la parte de afuera de ese cuerpo geométrico, ¿ok? Esa es área, las caras. Por ejemplo, en el cubo, ¿cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6. O 6 caras. ¿Y cómo son esas caras, Victoria? ¿Cómo Todas son miden esas lo 6 mismo. caras? Son todas iguales. Todas iguales. ¿Y qué forma forman? ¿Qué forma o qué figura forman? Mejor dicho. Cada cara, ¿qué figura tiene? La de un cuadrado. Es un cuadrado, exactamente. Todas las caras del cubo son cuadrados, ¿ya? Son 6 caras iguales. Por eso, el área superficial del cubo es 6 veces el área del cuadrado, que el área del cuadrado es lado por lado. Es lado al cuadrado, ¿ya? Aquí está. Área del cuadrado es lado al cuadrado. ¿Ok? Y si yo quiero calcular el volumen, es súper fácil porque simplemente tengo que multiplicar las 3 dimensiones. Ancho por largo por altura. Esto es un paralelepípedo. ¿Sí se entiende? Ese es un paralelepípedo. Es una caja. El paralelepípedo es una caja. Es eso. Entonces yo multiplico las 3 dimensiones, ancho por largo por altura, y eso me da el volumen del paralelepípedo. ¿Ok? En el caso del cubo, tiene la facilidad de que las 3 dimensiones son iguales y por eso lado por lado por lado es lado al cubo. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Ok. Las fórmulas de volumen las podemos ver luego. Pero sí me interesa que se conozcan y se sepan de memoria todas las fórmulas de área y perímetro de las figuras básicas, de las 4 figuras básicas, que son estas 4 que están aquí, ¿ok? La del perímetro del triángulo no hace falta que se la aprendan porque de verdad que esa realmente no tiene fórmula, simplemente la suma de los 3 lados, ¿ok? Pero todas las demás sí tienen que saberse la de memoria, ¿ya? Y tienen que saber un poquito de lo que es el teorema de Pitágoras. Antes de ver el teorema de Pitágoras, hablemos de esta fórmula. Ya les había hablado del perímetro del cuadrado, que es la suma de los 4 lados, 4 veces n, por eso son iguales, y del área, que es lado por lado, que es lado al cuadrado. En el caso del rectángulo, ya les había hablado del perímetro, me faltaba hablarles del área. Es súper fácil, la más fácil de todas. Base por altura. ¿Ya? El caso del triángulo es la mitad de un rectángulo. ¿Ok? El área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Porque si ustedes tienen un rectángulo, vamos a hacer el dibujito aquí. Se lo enrojo. Yo hago un rectángulo aquí. Y yo perdón, se me borró. Si yo tengo un rectángulo y yo a ese rectángulo lo divido por la mitad, ¿qué se forma? Si yo un rectángulo lo divido por la mitad, ¿qué se forma? ¿Qué se forma? Cuando yo lo divido por la mitad, así, por la diagonal. ¿Qué es esto? ¿Qué figura es esta? Que está abajo. O la que está arriba. Son dos iguales. Un triángulo rectángulo, algo así que era. Un triángulo. No escuché Rectángulo. qué dijo. Un triángulo Triángulo rectángulo, exactamente. rectángulo. Perfecto. Entonces, para ustedes calcular el área de ese triángulo, ustedes multiplican base por altura y lo dividen entre 2 porque es la mitad del triángulo. ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la fórmula. Base por altura dividido entre 2. Borro esto. En el caso del círculo, apréndanse que se utiliza un numerito muy famoso. ¿Cómo se llama ese número? Pi. Pi. ¿Ok? Y ese número pi tiene una particularidad que aparece en todos los cuerpos geométricos o todas las cosas geométricas que tienen que ver con el círculo. ¿Ok? O con hacer girar algo. ¿Ya? Fíjense que lo que es el cilindro tiene pi, el cono tiene pi, la esfera tiene pi, ¿ok? Y el círculo tiene pi. Los demás, en ningún lado va a aparecer pi, ¿ok?
Entonces, el caso del círculo es pi por radio al cuadrado, su área, pi por radio al cuadrado, y la longitud de la circunferencia es 2pi por r. ¿Ok? Quiero que se aprendan esas fórmulas, todas esas fórmulas. Y además de esto, vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Hay alguien aquí que sepa lo que dice el teorema de Pitágoras? ¿O nadie lo conoce? A mí me lo dieron el año pasado. Ajá, pero ¿te acuerdas un poquito de eso, Victoria? ¿O no te acuerdas de nada de Sí, eso? sí. Sí, ¿Sí sí, te me acuerdo acuerdas? un poquito. Ajá. ¿Me podrías decir qué dice el enunciado del teorema de Pitágoras? Ahí tengo que pensar un poquito más. Pero Ajá, sí, piensa un sí. poquito. Estos dos lados tienen un nombre. ¿Cómo se llaman estos dos lados? Y el tercero tiene otro nombre muy particular. Había uno que se llamaba, creo que cateto o algo así. Ajá. Hay catetos y hay hipotenusa. ¿Cuáles son Exacto. los catetos? Eso es A y B, creo. Ajá. ¿Quién me dice cuáles son los catetos? A y B. ¿No escuché, Paola? A y B. A y B. Estos son catetos. Muy bien. Los dos son catetos. Y la C, que es el lado más largo, se le conoce como hipotenusa. Acuérdense, hipotenusa porque son 10 hipopótamos en Estados Unidos. Tenías tiempo tratando de hacer ese chiste malo. Hipotenusa, ¿lo entendieron? No. Hipo, porque el hipopótamo se dice hipo en inglés. Hipo, ten, porque son 10, ten, USA en Estados Unidos. ¿Ya? 10 hipopótamos en Estados Unidos. ¿Ahora lo entendieron? Profe, qué mal ese chiste. Pero me reí, me reí, me reí. A mí me gustan mucho los chistes malos, muchachos. Hipotenusa. 10 hipopótamos en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, acuérdense, no se les olvide, 10 hipopótamos en Estados Unidos. Ahora, les voy a dictar, quiero que copien. Teorema de Pitágoras, 2 puntos. Teorema de Pitágoras, 2 puntos. Va a dictar la fórmula. No la fórmula ya está aquí. Les voy a dictar el enunciado, que es lo que ustedes tienen que Ah, aprender. ya. ¿Ok? Ya. El enunciado, eso es lo importante del teorema de Pitágoras, el enunciado, no la fórmula. Ahí está la fórmula. Ajá. Ok, teorema de Pitágoras, 2 puntos. En todo triángulo rectángulo. ¿Cómo? En todo triángulo rectángulo. ¿Cómo? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Repito, desde el principio. Teorema de Pitágoras, 2 puntos. En todo triángulo rectángulo, coma, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. O a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso sería lo correcto. La suma de los cuadrados de los catetos. Ok. ¿Entendieron eso que dice el enunciado? ¿O hay alguien que tenga dudas? Si yo traduzco ese enunciado a la fórmula, me dice que yo tengo que saber necesariamente quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa, porque si no, no voy a entender nunca el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto, porque tiene que haber un ángulo recto. Si no hay ángulo recto, no se aplica el teorema de Pitágoras. Entonces, tiene que ser un triángulo rectángulo. Los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto, los que forman la N. Pueden identificarlo así. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es la C,
El cuadrado de la hipotenusa es igual, aquí está, a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? ¿Con esta fórmula, perdón? No hay dudas. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio más fácil que puede haber de teorema de Pitágoras. Vamos a suponer que yo tengo un triangulito y a este triangulito le voy a poner los dos catetos. Allá, vamos a hacerlo de otro color. Ah, bueno, aquí mismo, mejor. Supongamos que la A vale 3 centímetros y la B vale 4 centímetros. Yo quiero saber cuánto vale la C. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Quién me ayuda? Ahí no se usaba algo que es como el trío perfecto, no sé. Pero va el 5. Ok, el trío perfecto. Debe ser, para trío perfecto será así como que, no sé, Wisin, Yandel y Daddy Yankee, una cosa así. Pero es que era algo así, pero es el 5. Ok, es 5, eso es verdad. Pero antes de llegar a la terna pitagórica, se llama terna pitagórica, o tríos pitagóricos, también le pueden decir, vamos a hacerlo normalito, pues, como si no supiésemos cuál es la terna pitagórica. En este caso, yo tengo que decir c al cuadrado, que no lo conozco, por eso pongo c al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Qué escribo aquí? Paola o quien sea que me diga. ¿Qué escribo aquí? 3 al cuadrado más Ajá, 4 al 3 al cuadrado. cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué se resuelve primero? ¿La suma o la potencia? ¿Qué se resuelve primero? ¿La suma o la potencia? La potencia. Siempre la potencia primero, ¿ok? La potencia va antes que los paréntesis y todo, ¿ya? Así es que, bueno, depende del paréntesis. Pero ahora, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, 9. ¿Y 4 al cuadrado? 16. 16. ¿Y 9 más 16? 25. 25. Ahora, ¿quién me dice cuánto vale la C? O sea, ¿cómo le Hay quito? Porque que, si C al cuadrado es 25, ¿cómo le quito ese cuadrado? ¿Ah? hay que hacerlo por raíz cuadrada, el 25. Exacto. La raíz de 25. ¿Cuál es la raíz de 25? 5. 5. Sí. Muy bien. Entonces, significa que la hipotenusa vale 5 centímetros, que era lo que me decía Paola, ¿ok? Era lo que me decía Paola. Esa es la típica terna pitagórica, ¿ok? Y esa terna pitagórica la usamos mucho los profesores de matemática para inventar problemas, ¿ok? Porque yo puedo multiplicar esa terna pitagórica por 2, por 3, por 4, por 20, por cualquier número que yo quiera, y va a seguir siendo la misma terna pitagórica, ¿ok? Por ejemplo, si yo les digo que los catetos de un triángulo rectángulo, uno vale, vamos a ponerle 39 y el otro vale 52. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Rápido, rápido, ¿quién me dice? Me equivoqué, no es 52, es 42. 39 y 42. No, 9. estaba bien, era 52. Perdón, ¿qué dijo Mariano? 9. No es 9. La hipotenusa nunca puede ser menor a los catetos. Nunca. La hipotenusa siempre va a ser mayor a los catetos. ¿Cuánto valdría la hipotenusa? Háganlo por trío pitagórico. ¿Qué significa trío pitagórico? Que hay un número. Ajá. ¿Qué dijo Paola? 65. 65. ¿Por qué, Paola? Explícamelo. Porque 39 al cuadrado da 1521, 52 al cuadrado da 2007, 4
Y luego eso se suma, da 4225 y la raíz de eso da 65. Ok, y todo eso lo hiciste sin calculadora, ¿verdad? Más o menos, sí. Las sumas, No. las sumas las hice yo. La raíz no la hice yo. No vale, pero es que los cuadrados, ya con los cuadrados ya me dio pereza. Yo ni siquiera hubiese hecho eso con la calculadora, me hubiese dado pereza, ¿ya? Fíjense que esto no se hace con calculadora, muchachos. Les estoy dando el trío pitagórico. Y ese trío pitagórico me dice cuáles van a ser los lados. Hay un número multiplicado por 3 que me da 39. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 39? ¿Qué 13. número multiplicado por 3 me da 39? ¿No escuché? 13. 13, muy bien. Es decir, 13 por 3 es 39. Vamos a poner aquí el 3. Vamos a ponerlo en rojo. Ya va. Chan, 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 chan. Por 13. Si yo multiplico entonces 3 por 9, 3 por 13 es 39. Ese está bien. Si yo multiplico 4 por 13, ¿cuánto da? 52. 52. Ese está bien. Entonces el que me falta, la hipotenusa, tiene que ser 5 por 13. ¿Cuánto es 5 por 13? 45. 65. 65. ¿Ya? Que es el resultado que le dio a Paola. ¿Ya? O sea, muy bien lo que hiciste, Paola. Pero con la terna pitagórica te ahorras todo ese trabajo. Lo importante es saber qué número le estás multiplicando a esa terna pitagórica. ¿Sí se entendió? ¿O hay alguna duda por ahí? ¿Se entendió este ejercicio? Entonces, ojo, apréndanse esa terna pitagórica porque todos los profesores, no solamente yo, todos los profesores usamos mucho ese triángulo de 3, 4, 5. ¿Okay? Como teorema de Pitágoras, se usa mucho ese triángulo. No es el único, pero es el que más se utiliza. ¿Ok? Con esto cerramos esta explicación por ahora y ahora vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Les voy a enviar esta captura. Quiero que organicen todas estas fórmulas y se aprendan de memoria lo que está aquí. Los cuerpos geométricos, las fórmulas de volumen de cuerpos geométricos, los vamos a ver otra vez más adelante. ¿Ok? Porque probablemente en los primeros ejercicios que hagamos no nos toque hacer ejercicio de eso. Vamos a ver. Dijimos. Primer ejercicio. ¿Quién me ayuda a leer? Sebas, ¿me puede ayudar tú a leerlo, por favor? O cualquiera de ustedes. Alguien que active el micrófono. Yo. Ajá, adelante, Sebas. La diagonal de un rectángulo mide C centímetros más que el largo y este mide C centímetros más que el ancho. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el lado de un cuadrado cuyo lado mide el mismo largo que el rectángulo? Ok, ¿entiendes este problema, Sebas? ¿O no se entiende el problema? No. Ya, vamos a irlo descomponiendo. La diagonal de un rectángulo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la diagonal de un rectángulo? ¿Qué dibujo? Un triángulo rectángulo. ¿No? Ok, voy a dibujar un rectángulo Y y a ese triángulo rectángulo le rectángulo. dibujo la diagonal. ¿Cuál es la diagonal? Eso. Esta. Ujú. Ya, esa es la diagonal del rectángulo. Ajá. Esa diagonal del rectángulo mide 6 centímetros más que el largo. ¿Cuál es el largo? El largo es la línea de arriba, pues La de arriba. Ok. la vertical. O la de abajo, lo mismo. O sea, Vamos a la ponerle X. horizontal. La horizontal. Ajá, la horizontal. Perfecto. Si ese vale X, vamos a suponer que, o L, vamos a ponerle L para que sea largo. L. Si ese vale L, ¿cuánto mide la diagonal? Espérate. La diagonal. ¿Cuánto mide la diagonal? Ahí La dice diagonal. Pero la diagonal dice que mide C de largo más que el. más que el largo. O sea, 6 centímetros más que el largo.
Si el largo es L, ¿cuánto vale la diagonal? CL, ¿no? CL, no te escuché bien. CL, Sería sí. L más C. O sea, sería L más C, porque el largo más 6 centímetros. ¿Sí se entiende? Ujú. ¿Ya? Ahora, y este lado, o sea, este lado se refiere al largo, mide 6 centímetros más que el ancho. O sea, yo tengo un ancho, el largo mide ancho más C, y la hipotenusa o la diagonal vale el largo más C. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el área de un cuadrado cuyo lado mide lo mismo que el largo del rectángulo? ¿Ok? Lo que vamos a hacer es tratar de buscar el cuadrado. Vamos a hacer un cuadradito aquí, vamos a hacerlo en azul, cuyo lado mide lo mismo que el largo del rectángulo. Entonces, voy a hacer el cuadrado que queda aquí debajo de este largo. ¿Sí se entiende? ¿O hay duda? No sé si se entiende. ¿Ya? Eso es lo que me están pidiendo. El área de este cuadrado. Voy a pintar en azul. Eso es lo que me están pidiendo. El área de ese cuadrado azul. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo puedo calcular? ¿Qué se les ocurre aquí, muchachos? ¿Qué se les ocurre aquí? O sea, así. No, ¿No escuché? hay que sacar primero el perímetro, ¿no? No me piden perímetro. No me piden perímetro. Pero lo que sí tengo que plantear una ecuación aquí para saber cuánto mide el ancho y cuánto mide el largo del rectángulo. Para plantear esa ecuación vamos a usar teorema de Pitágoras. ¿Ok? Si yo sé que el ancho es A, el largo es C centímetros más, es decir, A más C, y la hipotenusa o la diagonal es el lado más C, ese lado más C es lo mismo que, vamos a ponerlo aquí en negro, lado más C, ya va, lado más C es igual. El largo mide A más C, entonces esto sería A más C más C. ¿Cuánto es A más C más C? A elevado a 2. Ah, no, A por 2. No. A por. La Ah, no, A, o sea, A A. queda sola, la A queda sola porque no hay con qué sumarla. Así, A, C. Eso, ese 2. C más C, ¿cuánto es? C2. 2C, perfecto. C más C, 2C. Ok, esta es la hipotenusa, la diagonal, perdón. Bueno, si es hipotenusa y es diagonal. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Y vamos a plantear el teorema de Pitágoras. Si esta es la hipotenusa, entonces yo puedo decir que A más 2C al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, ¿ok? Es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Cuáles son los catetos aquí? Eh, ¿Cuáles son los catetos en este triángulo? Voy a hacerlo en rojo. ¿Cuáles son los catetos en este triángulo? ¿Quién me dice cuáles son los catetos? es la parte roja vertical y la parte roja horizontal. Ok, vertical y horizontal. ¿Cuánto vale la vertical? A. Entonces eso sería A al cuadrado Ujú. más la horizontal al cuadrado, que sería A más C al cuadrado. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que hemos hecho hasta ahora? ¿O vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Ahora, muchachos, yo necesito resolver cuánto vale esa A o cuánto vale A más C, ¿ok? Lo que voy a hacer es desarrollar todo.
Vamos a desarrollar todos estos productos notables para resolver esta ecuación. ¿Quién se sabe el producto notable del cuadrado del binomio? El cuadrado del binomio. Alguien que me lo diga. Era multiplicar los factores con ellos mismos, ¿no? O sea, como No que escuché. agarrar, por ejemplo, primero la A, multiplicarlo con Ah. la A de nuevo, y Ya, después con es el el primero al 2C, cuadrado. El primero al cuadrado más, ¿qué cosa? más el 2, el otro término también al cuadrado. No. El otro al cuadrado no. El doble del primero por el segundo, aprende a hacer el enunciado, muchachos. Cuadrado del binomio es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Apréndase el enunciado. ¿Ya? Importante eso. Ya deberían sabérselo porque lo acabamos de ver ahorita en productos notables. Entonces, el primero al cuadrado es al cuadrado. El doble del primero por el segundo sería 2a por 2c. ¿Se entendió? Sí, ¿Ya? Más el segundo al cuadrado. ¿Cuál es el segundo al cuadrado, Sebas? 2C al cuadrado, Ok, ¿cuánto da eso? 12 al cuadrado. 4C, ¿no? 4c cuadrado. Muy bien. Es igual. El a al cuadrado lo voy a dejar igualito, al cuadrado. Ahora, vamos a desarrollar a más c al cuadrado. ¿Cómo quedaría, Sebas, ese desarrollo del producto notable? Pero no la cama hacia abajo. No es lo mismo. Este es a más 2c al Ah, cuadrado. ya, ya, no sé. Ahora este es a más c. Entonces sería A elevado a 2. Ajá. Más 2 por A por C Por c más. más C elevado a 2. Exactamente. Muy bien. Y ahora yo voy a ir simplificando lo que se pueda. Lo que yo prefiero hacer aquí es pasar todos al mismo lado, ¿ok? Para ver quiénes se simplifican. En este caso, voy a pasarlos todos a la derecha. Todos a la derecha. Voy a dejar esto 0 igual. A más A, ¿cuánto es? A más A, pues, perdón, A cuadrado más A cuadrado, ¿cuánto es? A elevado a 4. No. ¿No es? Arepa más arepa. Ah, verdad, era. Dos arepas. ¿No escuché? Dos arepas. 2 arepas. Muy bien, Ali. 2A al cuadrado. ¿Ok? Y ahora, esta al cuadrado que está sumando de este lado pasa al otro lado restando. ¿Sí se entiende? ¿O hay duda? Entiendo. ¿Se entiende? La pasamos restando al cuadrado. Ahora, si yo digo 2AC, voy a sumarlo. Más 2AC. Y aquí me queda 4AC. Esta multiplicación 2 por 2 es 4AC. Entonces, está sumando, pasa al otro lado, restando. Menos 4AC. ¿Se entiende? Y de último tengo C cuadrado. Vamos a ponerlo sumando C cuadrado. Y este 4C cuadrado que está sumando pasa al otro lado ¿cómo? Está sumando, pasa Restando. restando. 4C cuadrado. Simplifiquemos lo que se pueda, muchachos. Términos semejantes. ¿Cuánto es 2A cuadrado menos A cuadrado? A cuadrado. A cuadrado. Perfecto. Entonces, pero ya va. Ok. Ya. Bueno, aquí había otra forma de hacerlo, pero no importa. Chan, 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 chan. Ajá, dijimos, 0 es igual a cuadrado menos 2AC menos 13 cuadrado, ¿ok? ¿Se entendió lo que hice, ok? La resta de 2AC menos 4AC da menos 2AC, ¿sí se entiende? Se entiende. Y el C cuadrado menos 4AC cuadrado es menos 13 cuadrado, ¿ya?
Ahora, ¿qué sucede con este ejercicio? Que no hay forma, por lo que veo, no hay una forma fácil de despejar o la A o la C. Necesito otra ecuación. ¿Qué otra ecuación puedo plantear aquí? ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de un cuadrado cuyo lado mide lo mismo que el largo del rectángulo? La diagonal. Este ejercicio como que está mal planteado, ¿va? Le falta un dato, me parece. 6 centímetros más que el largo, 6 centímetros más que el ancho. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a ver cómo estamos de tiempo. ¿Qué podemos hacer aquí con esto? Ya va. Pitágoras está bien, desarrollamos, no se simplificó. Y ahora, esto yo puedo resolverlo por otra parte aquí. Si lo hago aquí directo. Lo que me están diciendo es que A más C al cuadrado, que es lo que me están pidiendo, el lado, ese lado al cuadrado es A más 2C al cuadrado menos A cuadrado. Eso es 4AC más 4C cuadrado. Pero la A no sé cuánto mide. La A no sé cuánto mide. ¿Qué habrá pasado aquí? 1. Si la A mide 1, la diagonal de un rectángulo mide 6 centímetros más que el largo. Y este lado mide 6 centímetros más que el largo. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área de un cuadrado cuyo lado mide lo mismo que el lado largo del rectángulo? Me deberían dar el ancho del rectángulo y no me lo dan. Eso es lo que está pasando aquí. Nada, muchachos. Se me complicó este ejercicio porque me parece que le falta un dato. Pero vamos a plantearlo así. Si yo desarrollo, fíjense lo siguiente, ¿qué fue lo que hice? Me están pidiendo este lado al cuadrado, ¿ok? Ese lado, que es el largo del rectángulo, al cuadrado. Por eso es A más C al cuadrado. Si yo despejo A más C al cuadrado, lo dejo solo, entonces, esta al cuadrado que está sumando pasa al otro lado restando. Y me queda esto. ¿Se entiende ese paso? Sí. ¿Ya? Ahora, si yo resuelvo esto, desarrollo A cuadrado más 4AC, es lo que me va a quedar porque es el doble del primero por segundo, más el segundo al cuadrado es 4C cuadrado, ¿ok? Aquí se van a cancelar el A cuadrado que está sumando con el A cuadrado que está restando. Eso se cancela. Vamos a cancelarlo. A cuadrado con A cuadrado se me va. Y aquí yo puedo sacar factor común 4C. Si yo saco factor común 4C, me queda 4C por A más C. Es decir, que A más C, ahí está la respuesta. Vamos a escribirlo así. Yo tengo A más C al cuadrado, A más C al cuadrado, es igual a 4C por A más C. ¿Se entiende lo que dice? Sí. Escribí lo primero y lo último. Eso es una igualdad. Ahora, como el A más C está multiplicando ambos lados, yo puedo cancelar este A más C que está multiplicando con uno de los que está del otro lado. ¿Ok? Y me queda que A más C, es decir, el largo, ese es el largo, mide 4C. ¿Ok? A más C, que es el largo, mide 4C. Si ya yo tengo eso, ahora puedo calcular el cuadrado de ese lado.
Vamos a ponerlo así en rojo. Vamos a seguirlo haciendo en rojo. Largo es igual a 4c, por lo tanto, el largo al cuadrado es 16c cuadrado. ¿Se entendió eso o hay dudas? ¿Se entendió eso o hay dudas? ¿Se entendió? Ya. Fíjense que esto pasa con los problemas de matemática, ¿ok? Este ejercicio no estaba tan fácil, pero a veces pasa que uno se va por un camino y cuando yo iba aquí por la tercera línea, yo dije, concha, había otra forma de hacerlo. Ya se los dije. Pero nada, ya lo habíamos hecho por ahí, entonces había que completar a ver qué nos salía por ahí. Esto yo lo podía hacer por completación de cuadrado, pero me hubiese complicado la vida. ¿Iba a llegar al mismo resultado? Sí, se puede llegar al mismo resultado por otro camino, pero iba a ser mucho más largo. Entonces, por eso preferí explicarles este otro camino, que al final se aplica lo mismo, se aplica producto notable, se cancela, pero se despeja más fácil. Se despeja mucho más fácil. ¿Ya? Este ejercicio, lo que buscaba era esto, pues, que ustedes practicaran lo que es el producto notable y simplificar una expresión algebraica. Eso es lo que buscaba. ¿Ya? No buscaba completación de cuadrado, que era lo que me había llegado esto aquí abajo. Bien, muchachos, vamos con el segundo de una vez. Vamos a ver si nos da chance de hacer el segundo ejercicio. Sí, tenemos 15 minutos. Este está más fácil. Dice, el área de un rectángulo es a cuadrado más 5a menos 6. Vamos a escribir el dato. Vamos a escribirlo en negro. Área de un rectángulo es a cuadrado más 5a menos 6. Y su ancho, vamos a poner el rectángulo aquí, el ancho es a menos 1. Donde a es un entero mayor que 1. O sea, a es mayor que 1. Eso es lo que me dicen aquí. ¿Cuántas unidades es mayor el largo que el ancho? ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí, muchachos? ¿Cómo calculo yo el área de un rectángulo? ¿Qué hay que hacer para calcular el área de un rectángulo? Paso por el... Ajá, se multiplica base por altura. Entonces, quiere decir que eso que yo estoy teniendo ahí arriba es la base por la altura. Yo lo que tengo que hacer aquí es factorizar esta expresión. ¿Alguien se acuerda cómo se factoriza? ¿O nadie se acuerda cómo se factoriza esto? El coeficiente cuadrático tiene que ser 1. Ajá, muy bien, Mariano. Primer paso, coeficiente cuadrático es 1. ¿Es o no es? Sí. Sí, eso es. Ese coeficiente es 1. Segundo paso, ¿qué hacemos? ¿Cuál será el segundo paso? Cualquiera que me lo diga. Si el coeficiente cuadrático es 1, ¿cómo se factoriza eso rapidito? Es fácil. Factorización rápida. Paréntesis, 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 paréntesis. El primer signo, ¿cuál es? Positivo. Cuadrado. A más. El segundo signo, ¿cuál sería? Negativo. Menos. Menos. Ahora, ¿qué buscamos? Un número que multiplicado de 6 y restado de 5. Ok, ¿cuáles son? Multiplicados dan 6 y restados dan 5. ¿Cuáles son? Está facilito. Multiplicados dan 6 y restados dan 5. Sí. Por 1. 6 y 1, dice Mariano. ¿Seguro? Seis y 1. Multiplicados dan 6. 6 por 1 es 6 y restados 6 menos 1 es 5. O sea que está bien. Quiere decir que si este ancho vale a menos 1, ¿cuánto vale la base? ¿O cuánto vale el largo? ¿Cuánto vale el largo? ¿Cuánto vale la base?
Ahí lo dice la factorización claramente. 1. No. Base por altura. La altura es a menos 1, ahí está escrito. Entonces la base tiene que ser a más 6. ¿Sí se entiende? ¿O no se entendió eso? Esto es base por altura. Si la altura es a menos 1, entonces la base tiene que ser a más 6. Vamos a escribir aquí la base. Esto es a más 6. ¿Ya va? Ahora lo que me están preguntando es ¿cuántas unidades es mayor el largo que el ancho? ¿Qué operación tengo que hacer aquí? Si este es el largo y este es el ancho, ¿cómo puedo saber cuántas unidades es mayor el largo que el ancho? ¿Cómo puedo saber cuántas unidades es mayor el largo que el ancho? ¿Cuántas unidades es mayor el 15 que el 13? 2. ¿Por qué? Ya entendí. ¿Qué hacemos aquí entonces, Mariano? Una resta. Una resta. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuántas unidades es mayor el largo que el ancho? Me dice que tengo que restar. ¿Ok? ¿Qué resto aquí, Mariano? El, el largo y el ancho. El largo y el ancho. O sea, en ese orden, largo menos ancho. Entonces, ¿cuál es el largo? A más 6. A más 6. ¿Y cuál es el ancho? A menos 1. A menos 1. ¿Esto va con paréntesis o sin paréntesis? Paréntesis. ¿No escuché? Un paréntesis. Con paréntesis. ¿Por qué con paréntesis, Mariano? Eh, ¿Por qué irá con paréntesis? ¿Quién me dice? Cualquiera de ustedes. Porque esto es un solo número. El A más 6 es un número, es el largo. Y el A menos 1 es el ancho. Entonces, cuando yo voy a restarlo, este negativo, afecta a todo el ancho. ¿Sí se entiende? Entonces, hay que poner paréntesis. Si no le ponen paréntesis, estaría mal. ¿Ya? Si no le ponen paréntesis, estaría mal. Ahora, vamos a restar. Primero, para poder quitar el paréntesis, el negativo afecta a la A y al menos 1. ¿Cuánto es menos por más? más. Menos por más Menos. es menos. Queda menos por más es menos. Me queda menos A. Y menos por menos, Más. más. Y ahí debe quedar más 1. Y ahora sí, resolvemos eso. ¿Cuánto da eso, Mariano? A más 6 menos A más 1. Eh, ¿Qué se puede 7. simplificar ahí? Da Quizá 7. ¿Por qué da 7? porque la y el menos A se van. Ajá. Se me va. La A que está sumando con la A que está restando se me va. Y 6 más 1 es 7. Esa es la respuesta. ¿Sí se entendió? ¿Todos lo entendieron, muchachos? ¿O solamente lo entendió Mariano? Dígame la verdad. ¿Vamos bien o estuvo muy difícil este ejercicio? Dígame la verdad. ¿Alguien quiere hacer un repaso? ¿Hacemos un repaso o pasamos al siguiente? ¿O nos vamos? Ahorita prende el micrófono y dice nos vamos. Pasamos al siguiente. O Mariano dijo 1. Igual 1.
¿Ya va? Ahora, pasamos al siguiente. Cónchale, no, este está más largo. Este nos vamos a tardar mucho. No nos va a dar el tiempo. Voy con uno más. A ver. Este está más fácil, creo yo. Profe, Dice, dígame, Mariano. ¿qué desde el 22 pasamos al 42? Ah, porque no los copié todos. Copié solamente los que me parecían interesantes. ¿Ok? O sea, interesantes para este tema, ¿ok? Porque la guía de la que lo estoy sacando tiene temas muy variados, de todas cosas, de todas las cosas. Estos son problemas tipo PAES, muchachos. Entonces, en la PAES aparecen muchos temas de toda la matemática que van a ver ustedes, desde séptimo hasta cuarto medio, ¿ya? Yo lo que hice en la clase de hoy fue tomar los ejercicios que tenían que ver con álgebra y geometría, ¿ok? Que tenga ecuaciones cuadráticas, pero que tengan que ver con geometría. Eso es lo que estaba buscando yo. Y por eso es lo que estamos viendo aquí. Para terminar de ver ecuaciones cuadráticas y empezar a ver geometría. Empezar a ver la parte de geometría, ¿ya? Ok, dice aquí. En una pieza cuadrada de cartón se quiere construir una caja de base cuadrada sin la tapa, cortando en cada esquina un cuadrado de 4 centímetros de lado y doblando por las líneas punteadas hacia arriba, como se muestra en la figura junta. Ok. Se corta un cuadrado de 4 centímetros de lado, es decir, esto es 4 centímetros de lado aquí, todo lo que se está cortando en cada esquina. ¿Sí se entiende? ¿O no se entiende eso? Esos cuadraditos, voy a pintarlos en rojo, se le están recortando. Si yo recorto esos 4 cuadrados y levanto y pego las esquinas, entonces me va a quedar esta caja. ¿Sí se entiende? ¿O no se entendió eso? ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? Dice, si el volumen de la caja debe ser 576 centímetros cuadrados, ¿cuánto medirá el lado de la pieza cuadrada original? ¿Ya? O sea, me están pidiendo cuánto vale la X completa. Vamos a ponerle X a todo este lado. Esta es la pieza original. ¿Ok? Toda esa X. De aquí a acá. Esa es la X. Eso es lo que me están preguntando. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen de una caja o el volumen de un paralelepípedo? ¿Cómo se calcula el volumen de una caja o el volumen de un paralelepípedo? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Cuántas dimensiones tiene un paralelepípedo? ¿Cuántas dimensiones tiene una caja o un paralelepípedo? Ah, pero aquí hay un error ortográfico. Imagino que de tipeo. Dice centímetros cuadrados. Deben ser centímetros cúbicos. No me había dado cuenta. Debe ser centímetros cúbicos, porque dice que es el volumen. Ok, el tema es, ¿cuál es el volumen de un paralelepípedo? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? Si yo tengo un paralelepípedo, se multiplica base por altura por profundidad. A, B y C, las 3 dimensiones. ¿Ok? En este caso, si el lado vale X, entonces la base va a ser lo que me queda cuando yo le resto 4 y 4. Entonces sería X menos 8. Vamos a poner, este es X, entonces este va a ser X menos 8. Lo que está por dentro. ¿Sí se entiende? Porque a la X completa le resto 4 de un lado y 4 del otro, me queda menos 8. Entonces la A vale X menos 8. Luego, la B vale lo mismo, porque es este lado de aquí. Esta es la B. Vale otra vez X menos 8. Y la C es la altura. ¿Quién me dice cuál será la altura de esa caja? ¿Cuál será la altura de esa caja?
¿Cuál será la altura de la caja? Esa pestañita que yo le levanté hacia arriba. ¿Cuánto mide de alto? La pestañita que yo le levanto hacia arriba. 4. Es esta pestañita. ¿No escuché? 4. 4, perfecto. La altura es 4 centímetros. Quiere decir, muchachos, que si yo multiplico x menos 8 por x menos 8 por 4, me tiene que dar 576 centímetros cúbicos. ¿Sí se entiende? Centímetros cúbicos. ¿Ya? Voy a ir dividiendo. Primero, 576 entre 4, ¿cuánto es? ¿576 entre 4, cuánto es? 144. ¿Seguro? Sí. 100, ¿cuánto dijiste, perdón? 144. 44. Ok, vamos a escribirlo. Vamos a hacerlo aquí abajito mejor, para mantenerlo hacia abajo. X menos 8 al cuadrado es igual a 144. ¿Ya? ¿De dónde sale el cuadrado? Porque yo multipliqué ojo por ojo. ¿Cuánto es ojo por ojo? Diente por diente. Ya está. Todo al cuadrado. Ok, ok. Ahora, yo quiero despejar la X, muchachos, y lo más fácil aquí es quitarle este cuadrado. ¿Cómo quito este cuadrado? Para el otro lado. Con raíz cuadrada. La raíz. ¿Cuál es la raíz de 144? 12. 12. Bien. Y ahora, el 8 que está haciendo. Está restando. Si está restando, pasa al otro lado, ¿cómo? Sumando. Sumando. ¿Y cuánto es 12 más 8? 20. 20. Quiere decir que esa era la X, el lado del cuadro original. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Se entendió este ejercicio o estuvo muy difícil? ¿Me entendió? Se entendió. ¿Todos lo entendieron? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta clase? ¿Vamos bien? Bueno, lo cierto es que con este ejercicio sí llegamos al final de esta clase, muchachos. ¿Ya? Me despido por hoy, pero les voy a enviar el resumen de las fórmulas de hoy. Les voy a enviar las capturas de la pizarra como siempre y los espero otra vez el jueves a la misma hora, muchachos. Pórtense bien, cuídense mucho. Les mando un abrazote y nos vemos el jueves a la misma hora. Chao. Chao, profe. Chao, Cuídense. profe. Chao, Eduardo. Chao, Victoria. Paola, Mariano. Pórtense bien, chicos. Cuídense mucho.